Hola, hola, Rocío Gambra, mamá de 2, doctora en ciencias de la agronomía, comunicadora por vocación y creyente en la política por convicción. Alejandra Ganter, huertera mamá de 2 y consultora de negocios femeninos. Hola, María Pía Bravo, también mamá de 2 y me dedico a transformar a emprendedores o emprendedoras en empresarios. Y juntas estamos haciendo Emprendidas. Aquí conversamos de empresas, emprendimientos y todas esas herramientas que nos pueden ayudar a alcanzar nuestros sueños. Y el día de hoy hablaremos de... Capítulo 9. ¿Invertir o no invertir? Esa es la cuestión. ¿O no, Lita? Alejandra Ganter. Invertir o no invertir. Oye, hay un tema que no hemos tocado en el podcast y que estábamos viendo de abordarlo ahora, que es el tema de la inversión, ¿ya? Cuando hablamos de invertir, uno se imagina así como grandes sumas de dinero en la bolsa de no sé dónde, pero en realidad muchas veces cuando tenemos un negocio, empezamos un negocio o cuando queremos hacer crecer un negocio, tenemos que inyectarle recursos, ¿ya? Lamentablemente, como hemos conversado en muchos de los capítulos, esas inyecciones de recursos, el manejo de las lucas es súper desordenado. Entonces la gente como que va metiendo plata en sus proyectos sin mucho control, ¿ya? Uh-huh. Pero en realidad, aunque sea así esporádico o descontrolado, eso son inversiones. O sea, tú estás inyectando recursos propios a un proyecto para que en el fondo funcione y siga adelante. Entonces, la idea del capítulo de hoy día es cómo invertir, cuándo invertir, qué significa invertir, cuáles son los cuidados que hay que tener. Desarrollemos un poco el tema, Pía. Sí, yo quiero juntar este tema con algo que Lalita dice que hablamos antes, pero yo no me acuerdo. Muchos capítulos que es de la escalabilidad, que tiene que ver con esto. Y que tiene que, o sea, lo que yo quiero resaltar son como los cambios de escala, que en el fondo tiene que ver. Por ejemplo, cuando tú planificas un negocio, la primera planificación, tú dices ya, ok, para esto necesito esta máquina, necesito una persona que me va a ver los temas administrativos y otra que va a operar la máquina y no sé, otro que va a salir a vender. Ya, y después eso me alcanza para mucho, entonces al principio como que no calculo para cuánto me va a alcanzar porque es como partir de cero. Pero todo eso tiene una capacidad límite. Y cuando yo supero esa capacidad, incluso aunque no hay una decisión de invertir como tan consciente, es como que tengo que invertir si quiero seguir creciendo, claro, si no me quiero estar ahí. Necesitas otra máquina. Necesitas otra máquina o necesitas otra persona, digamos, que normalmente pensamos que las personas tienen capacidad limitada y no es así, les cuento. ¿No tienen capacidad limitada? Ilimitada. Ah, sí, porque yo dije, ¿estás tan loca? ¿Cómo vas a estar produciendo todo el día? Por lo menos lo que nos falta es tiempo. Muchas veces te faltan horas al día. Sí, no, o sea, las personas tienen una capacidad, o sea, incluso la persona que hace los temas administrativos, no sé, la persona que hace los temas administrativos tiene una capacidad, no sé, pues de llamar para cobrar, tiene una capacidad de manipular papeles, de ingresar datos a alguna parte. Incluso ChatGPT. Incluso ChatGPT. Es que claro, porque si adentro de eso de invertir, ya hablábamos de cada una de las pequeñas aplicaciones que tú vas poniendo para que te ayuden, también es una inversión. Claro, chiquitito. Claro, pero podríamos decir, claro, que en algún momento tienes que, por ejemplo, implementar tecnología, automatizar el proceso, ¿ya? Parte de escalar, por ejemplo, es automatizar procesos, que puedes automatizar, que puede ser barato, ¿ya? Una aplicación, pero tú empiezas a sumar. Pero eso mismo te hace, pues suma poquito a poquito. Sí. Y ahí está el tema, claro. Yo, o sea, siempre los voy a invitar a que si van a empezar con un negocio, siempre es bueno partir en pequeño. Yo también creo que es un error partir invirtiendo grandes sumas. Ay, voy a tener la mejor cafetería de mi barrio. Yo creo que va mucho por el conocimiento que tienes sobre el negocio en el cual estás invirtiendo también. Sí. O sea, creo que eso es súper relevante porque a lo mejor no tienes grandes conocimientos. O sea, yo creo que hay dos cosas. Una, el conocimiento que tienes del negocio y la otra, que de repente puedes invertir también con otra persona que sí tiene el conocimiento del negocio cuando conoces a esa otra persona, que lo conversamos en algún minuto también sobre asociarse, pero eso de inversión va dada. Sí. Por ejemplo, tú nos contabas, Alita, en los anteriores, que tu socia sabe más del tema de la guardería, claro, para los niños. Y tú tenías el tema de la administración, entonces ahí se juntan las dos cosas pero tienes para poder crecer que buscar capitales extra. El tema si son los tuyos, son los de alguien más, pero ese o ejemplo, los de un banco. No, ese ejemplo es bueno porque nosotros partimos
con una inversión minúscula, así realmente minúscula, metiendo muchas horas de trabajo propio y todo, pero en el fondo probando esta idea de negocio que es guardería con cowork para ver si funcionaba, si a las mamás les acomodaba. Oye, por ahí era un desastre y los niños lloraban todo el día porque querían estar con la mamá, ¿cachai? Como que había que probar el modelo. Ahora que vemos que funciona, que a las mamás les encanta, los niños están contentos, sabemos que tenemos que movernos a otro espacio más grande, con ciertos requisitos que en el fondo ahora estábamos fallando, pero para hacerlo tenemos que invertir, ¿cachai? Entonces ahí viene la decisión, bueno, invertir o no invertir, esa es la cuestión. Uh-huh. ¿Cuánto? ¿De dónde lo sacamos? ¿Fondos propios? ¿Pedimos un crédito? ¿Fondos propios pero cobramos un interés? Entonces estamos en toda esa discusión. Bueno, hay una cosa que es relevante, que la gente, el emprendedor muchas veces le tiene miedo a endeudarse. Y hay un cierto nivel... Con justa razón también, sí, en todo caso. Pero hay un cierto nivel en que la deuda es más barata que tu propio capital. Porque en el fondo tu capital también lo puedes invertir en otra cosa que sea más rentable que la tasa que le pagáis al banco. Claro. Y como que la gente no tiene esa como ese concepto en la cabeza, porque al final en el banco tú lo ves cuánto es lo que le vaya a pagar, porque está en una cartola, digamos. En cambio, la inversión es algo que, como que, no sé, es algo que puede ser o no puede ser, en realidad no sé mucho invertir, pero al final, si tienes alguien que te asesore, como si tú no sabes, si tienes alguien que te asesore, esa plata a lo mejor la puedes invertir en algo que te rente más y le pedís la plata al banco. Igual es súper complejo, pero puede ser una buena tasa, o sea, que tú cuando inviertas te pongas en el lado del banco quizás y saber cuál es la rentabilidad que tú esperarías en esa inversión. Entonces, cuando tú te prestas plata a ti mismo, saber cuánto es lo que tú estás dispuesto a devolverte a ti mismo cuando estás haciendo ese préstamo. Y si el negocio en el cual tú estás invirtiendo te lo va a devolver o no. Te lo va a dar. Eso es súper importante como aclararlo. Cuando tú inviertes tu propio capital en tu negocio, no es un préstamo. Un préstamo no es lo mismo que una inversión. Sí. No es lo mismo que una inversión, pero pero uno puede ponerse un plazo, por ejemplo, para recuperar esa inversión. Claro, para que te empiece a dar utilidad a la empresa. Exacto. Pero no es como que le vaya, claro, conceptualmente no es como que te vaya a pagar el préstamo. Es que es un concepto que a veces cuesta entender. A ver, explíquenme la cuestión, porque si yo voy y me endeudo en el banco le tengo que pagar la plata igual, pues, ¿cachai? Sí. Entonces, ¿por qué yo no puedo ser mi mismo banco? Puede ser tu banco, pero entonces es cobráis más barato, porque es algo seguro, digamos. Seguro te van a devolver. En cambio, si tú invertís, estáis sujeto a las utilidades, si tiene utilidades o no. Claro, pero por ejemplo, en este caso, si yo decido invertir en esta escalamiento en el fondo del negocio, hay un riesgo asociado. O sea, eso es súper importante, definir un monto. Uh-huh. O sea, primero hacer un cálculo cuánta plata necesita para hacer este crecimiento de la empresa. ¿Qué es lo que necesito? Tantas lucas. Perfecto. ¿En cuánto tiempo esperamos ver resultados de esa inversión? Que no implica que va a volver la plata, pero sí es importante tener claro la proyección de ventas, cómo debiera irse moviendo el negocio para poder saber si es que esa inversión que hiciste realmente va a generar que el negocio empiece a generar una utilidad. Porque también pasa eso, que el emprendedor que cree mucho en su idea, le mete plata al principio y a mitad de camino sigue faltando plata, entonces le mete otro poco y después le mete otro, y al final hay negocios que se terminan transformando en un hoyo negro de lucas, ¿cachai? Me pierdo por qué hace la distinción entre inversión y préstamo. No, porque un préstamo, o sea, tú puedes hacer una figura que tú como persona le prestas plata a otro root que es tu empresa. Claro. Y en ese caso, la empresa tiene que pagarte en cuotas y está obligada. Como si fuera un banco. Como si fuera un banco. Con un interés. Aunque tenga pérdidas, la empresa está obligada a pagarte igual. Claro. En cambio, si tú inviertes la plata, la empresa no está obligada a devolverte. O sea, si la empresa está perdiendo plata legal y al final decidiste cerrar porque la empresa siempre perdió plata, perdiste la plata nomás, se fue. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿siempre conviene más hacerme un préstamo a la empresa que hacer una inversión en ese sentido? Es una evaluación. Sí, hay que evaluar. Lo que pasa ¿De qué depende? Sí, depende del grado de riesgo. Ustedes se metieron en este caso, así que me van a tener que explicar. Depende del grado de riesgo también. Por ejemplo, si tú estás segura que vas a poder hacer un pago mensual de ese préstamo, uh-huh, es decir, que tus flujos te van a dar dando un par de meses de gracia, al mes 3 empezar a devolver eso con un interés asociado, y si te cuadran los números en tu proyección, en tu presupuesto, ¿cierto?
bien. Ya, yo creo que es sano, como dice la Pía, es sano endeudarse. Ya, ahí si son fondos tuyos, son fondos del banco, ya eso es otro enredo, pero es sano tener una cuota de deuda, ¿ya? Uh-huh. Ahora, si es que hay un riesgo más alto de que tú puedas, si tu valle de la muerte es más largo, valle de la muerte es como entre que tú inviertes, te tiras a la piscina y empiezas a flotar y a sacar utilidades. Si el valle de la muerte, por ejemplo, es muy largo, puede ser que no tenga sentido pasarlo como un préstamo porque va a empezar a pagar el año el coco. Entonces ahí es una inversión, ¿ya? Y tú pero ahí pones la plata dentro. Cuando tú inviertes, ¿tienes algún grado de propiedad dentro de la empresa? O sea, si tú eres el emprendedor, pones tu plata y pusiste tu plata y fin. Claro. Y el día de mañana vas a sacar las utilidades del negocio. También hay figuras donde hay gente que invierte en negocios de terceros con un compromiso, por ejemplo, de después tener una parte de la sociedad. Por ejemplo, también eso se puede hacer. O sea, si ya tal persona va a meter unas lucas y accede a un porcentaje de la sociedad, que después en el fondo va a significar un retiro de utilidades, o si es que si es que se cumplen ciertas cosas, entonces obtiene una parte de la sociedad o se le devuelve la plata. Bueno, hay varias figuras ahí que son un poco más complejas. Mira, si al final es lo mismo que cuando una empresa sale a bolsa, lo que hace es como capturar gente de anónimos. Capital. Claro. Capital de gente que te pasa plata para que tú puedas... pasa plata para que tú crezcas, y en el fondo esa gente se arriesga a que tú no tengas utilidades y en el fondo nunca gane plata, no es que le devuelvas, nunca gane plata con esas acciones que pero compró. Tú puedes vender una parte de esas acciones, las puedes vender y con eso recuperas entre comillas más altas o más bajas. Exacto. En el tema, pero cuando es tuyo, aquí puedes vender tu empresa al final, entonces esa inversión queda dentro del valor de tu empresa. Del valor libre que llaman. Si tú le pasaste plata a la empresa, en el fondo el patrimonio de la empresa aumenta. Sí. Eso no significa que no tenga que tenga utilidades. Y que esa plata exista, puede haber desaparecido, digamos, pero en el papel sigue estando esa plata ahí, digamos, ¿ya? Por eso es súper importante tener súper claro que cuando invertimos, por más que hayamos hecho todos los cálculos, el papel aguanta todo, siempre hay un riesgo. O sea, no inviertas más de lo que estás dispuesto a perder. O sea, al final es eso. Esa es como la raya para la suma de la pregunta que nosotros estamos haciendo ahora. ¿Invertir o no invertir? Esa es la cuestión. El consejo sería, entonces, no inviertas más de los que estás dispuesto a perder. Sí. Y claro, y puede ser que esa inversión, ya tú hiciste una inversión, y después la empresa empieza a funcionar, empieza a generar utilidades. Y esas utilidades van a ser platas que tú puedes retirar, ¿cierto? Para ti. Si uno hace el cálculo, en realidad, en muchos casos puede ser que esa misma inversión, si la hubieras puesto en otro lado, te hubiera generado más rentabilidad. Pero ahí también es una decisión, o sea, ya quiero tener este negocio que me va a seguir generando lucas los próximos 10 años de mi vida, o quiero invertir esta plata en un fondo de inversión y retirar las lucas por esa vía. O sea, tampoco hay que... Bueno, ahí también se romantiza un poco el tema de tener tu empresa, de tener tu emprendimiento. Es un riesgo, o sea, si no tienes la necesidad, bueno, también mete la plata en fondo de inversión y recibe unas lucas por eso, ¿ya? Claro. O sea, eso significa invierte en lo que otros están creando valor, no es como que la metas en un mundo que no la plata no aparece de la nada. No, porque la estás poniendo en una empresa de otra persona, y ahora en ese momento también tienes que entrar a investigar ¿en qué están haciendo con esa plata? O sea, en el fondo de inversión, ¿dónde está metido? O sea, que el fondo de inversión normalmente es plata o sea, es un fondo que invierte en hartas empresas. Entonces, lo que se llama diversificas el riesgo. Entonces, como que a una empresa le puede ir mal, pero a las otras le está yendo bien, entonces neto igual estáis ganando. En cambio, cuando tú decides a qué empresa le vas a comprarle una parte, por ejemplo, y inviertes en una sola empresa, estás corriendo mucho más riesgo. Porque si a esa empresa le va mal, te fue mal nomás. No hay otra que te equilibre. Normalmente a mayor riesgo, más retorno también. O sea, también recibes más si es que la empresa le va bien. ¿Cachai? Pero volviendo al invertir o no invertir, en tu mismo negocio o en tu empresa, eso, siempre, yo creo que uno de los principios, siempre tener claro que hay un riesgo igual, aunque sea tuyo. Te digo, oye, pero si metí plata en mi negocio, sí, pero tu negocio puede cerrar porque puede venir una pandemia en 3 meses más, o te puedes ir mal, o te puedes enfermar tú. Y no tienes las mismas condiciones que antes, o justo apareció otra cosa que responde mejor a lo que el consumidor quiere, y sonaste, ¿no? Sí. Y nunca invertir en base a promesas. O sea, a ver, o sea, yo lo viví cercanamente, hay gente que invertía en su empresa porque no es que nos va a ir mejor, no es que vamos a empezar, no es que ahora,
pero no tenías datos duros que avalaran el nos va a ir mejor, ni el mercado va a cambiar, ni nada. ¿Cuánto es tu venta hoy? ¿Cuál es la tasa de crecimiento que esperas? ¿Cuáles son los mecanismos que vas a implementar para aumentar las ventas? ¿Cachai? Entonces, es súper importante, de nuevo, hacer una proyección, poner ya, si yo meto estas lucas hoy día, ¿en cuánto tiempo más voy a empezar a generar utilidades? ¿Cachai? ¿Qué significa eso en comparación a meter la plata en otro lado, en otro instrumento? ¿Cachai? Oye, sabes que en otro lado en 6 meses recibo un tanto porcentaje. Claro, entonces tienes que hacer un comparativo de cuánto es el riesgo que estás dispuesto a correr versus la rentabilidad que vas a obtener de esa inversión que vas a hacer. Exacto. Ahora, también hay momentos en los cuales las empresas o tu propio emprendimiento se empieza a quedar corto. O sea, o tienes que escalar o no. Pero ahí puedes escalar con tu propia plata o puedes escalar con plata del banco. Y ahí es y con un otro socio o inversionista, y eso depende de cuál es el modelo que tú quieras hacer para aumentar lo que estás vendiendo, tus ventas. Ahora, también tienes que tener súper claro en qué vas a invertir esa plata. O sea, tampoco, por ejemplo, ya vas a invertir en una maquinaria, ¿cierto?, que me permite aumentar la producción, voy a invertir en una estrategia de marketing y ventas, por ejemplo, porque voy a empezar a vender más volumen, pero tiene que estar súper definido, porque ojo ahí también, si no, voy a meter 10 millones. Ya, pero 10 millones no, es que al final se te puede ir en la operativa. Y en eso hay que tener mucho ojo. Sí, porque si se te va, o sea, si en el fondo, si la empresa, por ejemplo, fijarse muy bien, si la empresa está sin capital de trabajo, exacto, el capital de trabajo no es una inversión, en el fondo, esa plata no te va a rentar. Si tú metiste la plata a una empresa porque le debe a sus proveedores de servicios que ya prestó, esa empresa no va a ocupar la plata para crecer. Por lo tanto, es un riesgo súper alto. Y ahí caes en el mundo de las promesas. Sí. No, si es que el otro mes no va a ir bien. Ahí, cuidado. ¿Ya? Por ejemplo, si vas a puedes invertir, por ejemplo, para pagar sueldos. Pero, por ejemplo, lo ideal sería... ¿Un sueldo es una inversión? Sueldos de nuevas contrataciones que tienen ciertos objetivos. Voy a contratar a alguien que se encargue de marketing y venta. Perfecto. Esa persona me tiene ese sueldo se tiene que traducir en un cierto volumen de ventas que finalmente va a permitir recuperar eso que invertiste en esa nueva persona en lo mismo, 6 meses, no importa, pero en algún minuto tiene que retornar, ¿cachai? Pero si vas a meter plata, inyectar plata en tu empresa porque no estás llegando a fin de mes para pagar los sueldos de la gente que ya tienes, eso no es una inversión. Eso es un rescate financiero y tiene que estar muy, muy validado que esa situación se va a revertir. O sea, meterle plata a un negocio en el cual no hay ninguna acción para revertir la situación actual y esperando de que... Es porque te pilló la bicicleta. Te pilló la bicicleta. No, que la economía va a ir para arriba. No, nunca hagas eso, por favor. No. O sea, esperar solo que las ventas como que te lleguen mágicamente porque la economía va a estar mejor. No, o sea, tiene que haber un plan de acciones concretas que antes no estabas haciendo para aumentar tus ventas. Tiene que haber entonces un plan de trabajo para poder invertir. O sea, lo primero que diríamos es no invertir más del riesgo que estás dispuesto a correr. O sea, no invertir más de lo que estás dispuesto a perder. Después sería tener un plan. O sea, no es solamente llegar y meter plata en alguna parte, sino efectivamente tener un plan con cuánto tiempo te vas a demorar. Entonces podría ser una buena conexión es compararte como si fuera un banco. Exacto, eso estaba pensando, que el banco igual siempre te va a pedir como tu estado financiero, te va a pedir todo para analizar el negocio si es factible o no, digamos. Quizás sería así como, si no eres capaz de verlo tú, se me ocurre, chirolazo. Si yo no soy capaz de ver mi riesgo, ir a un banco y pedir un crédito. No es que lo vayas a tomar. Es que te evalúen. Es que te evalúen. Si el banco te evalúa bien, vamos por buen camino. Sí. Entonces va bien, pues. Si no contrata a Pía Mentora. Claro. Bueno, cualquiera de las dos, por supuesto, pero ahí es una buena opción entonces el que te evalúe. Sí. Claro, porque la diferencia en el banco, si te dicen que no te van a decir por qué no ni nada. En cambio, si contratan a una mentoría o a alguien que te vaya acompañando, te va a poder dar respuesta porque sí. O sea, ¿Le podremos pedir a ChatGPT actúa como un banco y reduce mi riesgo? No lo he probado, pero sí. Ya, quedó como tarea. Perdona, pero lo que iba a decir es que le puedes pedir al banco que te evalúe para que te dé un crédito. Si te acepta el crédito, ok, invertí. Si no te acepta el crédito, no sabéis por qué, pero claramente... Es una alerta roja. Es una alerta roja. Entonces tenéis que ver por qué. Si tú no eres capaz, contrata a la Pía o la Lita. Exacto. Así es. Chicas, estamos llegando al final de nuestro capítulo. Les dejo unos minutos para que cierren. No, por mi parte eso.
invierte si estás dispuesto a perder. Yo creo que eso cuesta, a las mujeres nos cuesta mucho abordar el riesgo. Ya yo ahora que estoy pensando en invertir, que no es mucha plata, estoy muy nerviosa porque tenemos un poco de aversión al riesgo, pero hay que asumirlo. O sea, si inviertes estás dispuesto a perder, pero si inviertes también ten un plan. ¿Para qué vas a invertir? ¿Qué partidas se van a financiar con esa plata? Súper importante, muy claro, y ir mirando los números mes a mes para ver si las proyecciones se están cumpliendo y de lo contrario tomar las acciones necesarias en el momento oportuno. Y lo otro es analizar si esa plata que vas a meter en el negocio efectivamente es más barata que pedirle al banco o no. Bueno, con estos tremendos tips, entonces, si ustedes no pueden solo, por supuesto, contáctese con las chiquillas y acá abajo le dejamos el Instagram para que las puedan conectar. Y los dejamos invitadísimos para un nuevo programa de La Emprendidas. Nos vemos.